Bendiciones a mis amados y amigos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a hablar de algo que es muy importante para alcanzar la victoria o como le quieras llamar, el éxito, la cima, llegar a cumplir tu meta por la que todos en el mundo trabajan para llegar a un fin, lograr algo, tener un propósito. Que no se terminen los días de tu vigor y digas, Dios mío, yo no he hecho nada. No, que cuando llegue la edad en que tengas que reposar por todo el tiempo en que tu fuerza y tu capacidad de trabajo hizo lo que eres hoy, tú puedas decir, ay, cómo me sirvió mi carácter, cómo tuve que moldearlo para poder llegar a las personas, porque muchas cosas que aprendí en casa no eran las correctas. Y en la universidad de la vida, que es el trato con las personas, con los familiares, con los amigos, y si eres un líder, un empresario, pues tu equipo de trabajo son los que más te van a conocer a tus reacciones. Habrán muchos que solopadamente consiguen otro lado y te dejan. Otros te van a soportar por un tiempo, pero se van a ir. Y otros van a estar allí contigo, pero no te ayudan a producir, a crecer. Y todo porque nosotros no nos sabemos relacionar con las personas. Relacionarse con las personas no es imponer o manipular tus pensamientos, tus ideas a donde tú quieras llegar. Así no se forma un equipo. Ya, ni tampoco un carácter tan dócil que todo el mundo te aplaste. No, se necesita que el carácter de una persona que es líder, que busca un propósito, que quiere alcanzar una meta, sepa que necesita un equipo, y cuando usted necesita un equipo es porque hay personas que tienen que estar con usted, que le van a aportar lo que usted no tiene o lo que usted no hace para poder avanzar. Pero esas personas tienen que ser tan partícipe de tu sueño que tú los puedas influenciar para bien. El problema es que muchas veces confundimos palabras en la escritura y pensamos que cuando Dios habla de carácter está hablando de una persona que va a ir como un riel, derecho, y todo lo que no esté derecho, ahí como él camina para afuera. Y entonces usted mira empresas que no crecen, ¿ya? Personas que tienen un emprendimiento pero no avanzan. ¿Ah? Líderes que quieren formar grupos pero no crecen. Y pueden inventar cosas, pueden traer conferencistas, pueden explicar libros, pero lo que distancia entre el avance y el estancamiento es que estás corriendo con gente que en vez de pedalear contigo, ellos van frenando la bicicleta. Y en esos, bueno, a gente que está por mi edad, 50, 60, 70 o más, puede darse cuenta cómo siempre quisieron hacer cosas, pero nunca pudieron llegar. Siempre le estamos mirando que gente nos traicionó, que gente nos dividió, que nos formó otra compañía, que se fue con los mejores. No, estás tapando el sol con tu dedo solamente. El problema es que tu carácter no fue como dice la escritura. Cuando tú vas ahí a Isaías 26, 3, 4, que es uno de los versículos más bellos para mi vida, ya hay muchos, pero este es uno muy específico porque te habla de cómo avanzar y cómo triunfar. Dice, al de firme propósito o al de carácter firme en lo que Dios te habla y que te envía a hacer. Recuerda, firme propósito en Dios es cuando Dios te manda a hacer algo
y entonces tú estás firme en lo que Dios te manda a hacer. Si te lo manda a hacer solo, pues no necesitas equipo. Pero si necesitas hacer algo para crecer en la obra del Señor, o en una empresa, o en un emprendimiento, tú vas a tener que tener personas. Tu carácter va a hablarle a esa gente si los quieres esclavizar, oprimir, manipular, o les quieres que ellos vengan a ayudarte a que tú crezcas. Entonces depende de eso que Dios te mande a hacer y del amor en la relación con la gente, porque ahí es donde está el melao, el amor con que tú te relaciones, la empatía que tengas con la gente, el que ellos se den cuenta que tú estás buscando no solamente lo tuyo, sino estás buscando para que ellos también avancen. A ese que trabaja de esa manera, amando al prójimo así, es el que Dios guardará en perfecta paz. ¿Por qué? Porque él confía en que Dios le va a ayudar a hacer, no con las habilidades y los dones que él tiene, sino con lo que Dios le envía para poder avanzar, tanto en la empresa, en un emprendimiento, en la familia. ¿Cuántas familias no se destrozan porque hay un papá o una mamá con un carácter terrible y todo el mundo está esperando irse rápido de esa casa? Las muchachas rápido se quieren ir, los muchachos también quieren ir a buscar un nido donde no tengan esa opresión. Así pasa en los negocios, en los emprendimientos y en las obras del Señor igual. Entonces está ahí dando a entender el Señor que a todos aquellos que concentran en Él los pensamientos para obrar, según Dios les mande, y confíen aún, porque tú tienes que estar, si estamos hablando de el Señor en este específico capítulo, tú estás orando para que Dios te envíe las personas para crecer. Y cuando te lleguen las personas, tú no los vas a desechar por lo que tú ves. Tú tienes que orar por esa persona para ver qué Dios te enseña. Nunca aplastes, ni manipules, ni esclavices a nadie, ni le cojas ventaja, porque a Dios no le gusta eso. Confía en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, el mejor refugio, donde nos podemos parar y apoyarnos con seguridad cuando hablamos con Él. Nadie puede tener seguridad en la fe si no habla con Dios. Es imposible. Usted puede saber mucho de fe, pero no moverse en ella. Para moverse en ella tienes que hablar con Dios. Y la facilidad que nos dieron después de la cruz es que el Espíritu Santo y Cristo moran en nosotros. Y Cristo está abierto con su boca, que es toda la Biblia, para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos revele. Esa es la seguridad. ¿Ya? Porque cuando las palabras de Cristo vienen a nosotros, bien sea para el avance, para una persona, para la compra de cualquier cosa que tengamos que hacer, no invitemos a Dios a que sea parte de nuestra visión o le digamos, Señor, tú me diste esta visión para que yo le hiciera este camino, pero tú tomas las decisiones, ¿ya? Y él sigue hablando allí en ese mismo y dice, porque él ha batido a los que moran en lo alto, a los que se creen las ciudades inexpugnables, que tienen columnas altísimas, unas paredes que encierran la ciudad y que con vigías allá arriba que no permitirán que nadie te haga daño. No, ¿sabe qué dice el Señor? Que esa persona o a esa ciudad, que es la comparación, la humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo. O de otra forma, Él hace caer a los orgullosos y humilla a esos que son soberbios, derribándolos hasta el suelo, porque se creen tanto que se olvidan de preguntar sus decisiones al que le dio la obra. Tú puedes considerar que una empresa te la dio Dios o puedes considerar que la empresa la conseguiste tú. Tú puedes empezar un emprendimiento y pensar que eres tú el de la fuerza o si te la dio Dios. Pero si tú crees que es Dios el que te la da a cualquier nivel, negocio, emprendimiento, empresa, trabajo, iglesia, lo que sea, trabajar en la comunidad, en la política, en lo que sea, tú tienes que estar hablando con el que te puso allí, con el que te dijo que lo hicieras. El Señor enseñó cómo trabajar con un equipo tan diferente como sus apóstoles.
que ellos pensaban que él era el rey, el Mesías prometido, pero era para que viniera a ser rey y entonces Roma no existiera más. Y así lo sacaría de la esclavitud. Pero él, en sus 3 años de ministerio con ellos, amándolos mucho, sabiendo que eran diferentes de carácter y de temperamento, él no los desechó. Le dio trabajo a su lado. Pero en la medida que los hechos y las palabras que les hablaba, y no fue que todo el día les habló con cariñito y con besito y palmadita, hubo días que los tuvo que retar, los tuvo que desafiar, pero los retó y los desafió con lo que él hacía, que a ver, ¿es malo lo que estoy haciendo? ¿Es malo lo que yo digo? ¿O no entiende lo que estoy diciendo y lo tengo que explicar otra vez? Tenía gente impulsiva, sensible, fervorosos, otros analíticos, expertos en números como Mateo, otros pragmáticos, otros afables porque iban a buscarle gente para que lo escuchara, pero había otros religiosos, otros soñadores con su propia visión y sueño, otros muy temperamentales, guerrilleros que estaban en revolución para tumbar a Roma. Y había otros que eran influyentes por sus hermanos mayores que estaban ahí. ¿Ya? Y así con un grupo tan diferente tenía un Judas Iscariote que sabía que ese era el que iba a hacer el trabajo para meterlo en la cruz. O sea, un revolucionario que pensó que cuando Jesús vino como rey, ya Roma se iba a caer y que él quería estar cerca de Jesús. Uy, la mano derecha del que va a ser el rey, qué importancia. Pero cuando se dio cuenta que no iba a ser así, fue que lo traicionó. Entonces, el carácter es muy importante, porque es la parte de la personalidad nuestra, que se construye a través de la convivencia con otras personas. Si no estás enseñado desde niño y te metieron en un globito ahí que no te dejaban mover, que no te ensuciaras, que no pelearas con los niños, que no compitieras, tu carácter es un carácter débil. Como también te pudieron enseñar a no te dejes, pelea, trompea, no vuelvas así y todo, que te pegaron un puño, coge piedra, aunque sea, pero un palo, pero defiéndete. O sea, caracteres mal formados. Entonces, cuando ya pasas a la etapa de la pubertad y la juventud, comienzas a entrar con un carácter no bien moldeado. Porque el carácter se va a construir con la convivencia con otras personas, con tu familia principalmente. Eso es lo que moldea el temperamento a partir de que los vas experimentando en las relaciones con la persona. De aquí la importancia de que si somos un líder, es muy importante relacionarnos efectivamente con las personas. Es la única manera de dar a conocer tu sueño y hacer partícipe a los que están contigo. Y no me gusta ponerme de ejemplo porque suena muy feo, pero muchos de los techeros, de los roofers aquí en el condado de Broward, me dice, oye, ¿cómo es posible que tú tienes empleados que tienen 35, 32, 30, 25 años, 18 años contigo? Sí, a mí los que más me duran es 3, 4 años y yo les pago bien. Sí, les paga bien, pero los trata mal. Y por ejemplo, cuando hay un buen negocio, todo para mí. Y no, ya te pagué. No, cuando usted le participa a los empleados. Ya, cuando la temporada es buena y usted les da un bono, cuando usted trae su gente y usted les cocina para ellos, usted les sirve, usted los agasaja, ¿ya? Usted le da un premio porque tuvo un hijo o porque hizo una conquista o le presta para comprar un vehículo que no tenía o le ayuda para comprar su casa. Ellos se dan cuenta que usted es partícipe de y está interesado en la vida de ellos. Esos son los momentos oportunos para ser influyente, para convertirse como en un padre de la visión de ellos, ayudándoles para que lo puedan lograr. Pero si no nos involucramos, y entonces no vamos, solamente pensamos en extraer lo que nos sirve de ellos,
su tiempo, su fuerza, su energía, el aporte, ¿ya? Vamos a desechar sus cualidades y sus habilidades, porque muchas de esas personas tienen lo que a ti te falta. Tú piensas que lo tienes todo para ellos, estás equivocado. En el negocio, en el emprendimiento, en la empresa, en la comunidad, en la política, en el gobierno, en la iglesia, en toda parte. Tú no eres la Coca-Cola fría del desierto. Dios te coloca gente para que te aporte en determinado ramo que tú no tienes ni el don ni la habilidad. Y muchas veces desechamos a las personas porque las personas no piensan y no quieren hacer como yo pienso. Sí, tú eres el que marca el paso. Pero si tú no contemplas lo que la gente piensa, lo que la gente dice, y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo que te trae no es lo que te sirve. O sea, el buen carácter tiene que descifrar, tiene que discernir. ¿O quién se quiere arrecostar a ti para sacar ventaja de ti? No para aportarte a ti. En eso está un buen carácter. Pero eso no lo sabemos sino cuando Dios nos está guiando. De lo contrario, vamos a estar abortando las personas o los contactos divinos que Dios nos envía para que crezcamos. Analiza tu tiempo. No te tapes con razonamientos el por qué no creces, por qué no avanzas, por qué otros en el negocio están hacia arriba y empezaron antes que después de ti. ¿Por qué ellos sí, por qué yo no? Ah, porque ellos están haciendo cosas que tú no haces. ¿Ya? Es muy importante para crecer tener un carácter que escuche, un carácter que pueda pensar si el aporte que te dan es mejor que la idea que tú tienes. Eso es lo que hace que las cosas avancen y vivir las realidades. Cuando un buen líder vive en obediencia en las manos de Dios, hasta siendo defraudado crece, porque le trae enseñanzas. Cuando un buen líder con un buen carácter está mirando que hasta cuando lo defraudan o cuando alguien te traiciona, estás aprendiendo algo que no sabías y ahora tienes un escudo para saber cómo moverte en esas circunstancias. Lo único que Dios nos pide es que dependamos de Él, que amemos las personas, que seamos influencias en las manos de Dios. Aunque algunos nunca van a nacer para Dios y nunca van a nacer para servirte. Ellos están como las sabandijas, chupi, 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 chupi. Tienes que saber cuáles son los tóxicos también. No vas a caminar con ellos, pero no los deseches, porque posiblemente ellos te van a aportar en otro ramo que tú necesitas. Simplemente sé gentil, sé cordial. Si te demandan una explicación, dásela. No coloques corazones endurecidos contra tu misión, contra tu propósito, porque te vas a cargar con ellos. No, fuimos llamados a amar al prójimo, a tratar de que sus almas se salven. Pero nadie sabe cuáles son las almas que se salvan, solo Dios. Luego tú no sabes, alguien que te hace peso ahora, tú te lo quitas de encima para caminar libre, que corra detrás de ti, que corra al lado, que corra al frente si quiere, ¿ya? Pero tú vas a influenciarlo como a todos y lo vas a tratar con igualdad como a todos. No hay cosa peor. Y dice la Biblia que cuando los portamos de esa manera, con aquel que nos hace peso, ascuas de fuego sembramos sobre su cabeza. Porque lo que él está esperando es que tú le hagas un feo y tú le obsequias tu amistad, le obsequias un abrazo, le dices que te hizo falta, que bueno que lo miras, que en qué desea colaborarte. O sea, tú te brindas, tú te abres, lo matas. Todo lo que él está pensando equivocadamente que está mal, comienza el amor y esa fraternidad del hombre de Dios con sus empleados.
o con la gente que está manejando, hace que vean la dulzura de Jesús en ti. ¿Ya? Por eso debemos abolir muchas cosas que hemos adquirido de la concepción, la infancia o los principios de nuestra juventud. Porque el carácter siempre se va a definir por los aspectos morales y éticos que tengamos en relación con las personas a lo largo de nuestra vida, principalmente en la interacción con ellas. Es la práctica de amar al prójimo o tener la apatía por él, o el desfasamiento en donde nuestro temperamento nos hace hablar cosas negativas, que muchas veces las aprendimos en nuestro hogar. Significa alcanzar esas habilidades y esos recursos necesarios para expresarse adecuadamente, sin apabullar, sin dominar, sin querer ignorar, ¿ya? Como cuando la esposa o el esposo están enojados y se dejan de hablar 3 días. ¡Qué locura! ¿Ya? No, aprendamos a escuchar. Vamos a aprender mucho, porque los otros siempre tendrán cosas que aportarnos. Esto es la parte fundamental del crecimiento en el hogar, en el negocio, en la empresa, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu carrera de política, de lo que sea, o de la iglesia. Ya, a veces hay que descender a la otra persona para poder entablar comunicación con eso. Y el no hacerlo hace que esa persona esté contra ti ahora. O a veces hay que subir a otro que está muy elevado para poder hablar con él y hablar en los términos de él, llevándolo a lo que el Señor dice, y al de abajo subiendo a lo que el Señor dice. Lo importante es que al final del día nosotros tengamos un corazón sano y sin cargas, que no haya nada que nos acuse. Y algo muy importante, las personas vienen a ti no porque te buscaron y dijeron, ve, yo quiero ir con José Ari a ver cómo es el negocio del roofing. No, muchas personas van a pedir empleo porque lo necesitan, pero otros, aún estando en otras empresas, van a querer venir a trabajar con Tiger and Sun Roofing, que es nuestra compañía. ¿Por qué? Porque mis empleados les dicen cómo se paga, que cada semana está el dinero ahí, la disciplina, el orden. Que aquí no estamos con un látigo arriba pegándole para que la gente trabaje, no, lo hacemos partícipe de su propia vida. Cuando nuestro carácter funciona no solamente egoístamente para nuestro propósito, sino que comenzamos a tener en cuenta la vida de las personas, creces y creces de una manera impresionante. Porque el crecimiento no se mide por los miles, el crecimiento se mide por la gente que coge su carácter y lo alinea para trabajar contigo. Ese es el éxito. Ok, mis hermanos, quería dejarles esta pequeña perlita. Ya nos veremos la próxima semana. Que mi Señor Jesucristo me los bendiga. Averigüen en la Biblia, indaguen siempre para que puedan moldear su manera de hablar, de pensar y ser, para que las cosas sean diferentes en su vida. Gracias Espíritu Santo, gracias mi Señor. Amén y amén.